suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Dale. Buen día, Horacio. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Te están saludando 20 veces. Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Esa duda. Está muy bien. Bueno, ya está con nosotros Horacio Berbisky, que se va a quedar hasta las 10 de la mañana. Estuvimos comentando, pero vamos a volver a repasar partes de la entrevista de Mauricio Macri ayer con Luis Majul, ¿sí? Donde habló de ¿No era muchísimo... con Pesky? Ya te pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? Ya no lo podemos ver más porque lo vemos a nuestro compañero Pesky. Pero el audio, digamos, o uno de los cortes más impresionantes que vamos a compartir ahora con ustedes, es cuando Mauricio Macri habla de su padre. O sea, pero usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado. Eventualmente, sí, claramente. De aparte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar, ¿no? Sí, pero bueno, realidad. pero las coimas la pagó. No hablo de su padre en general, hablo es un delito, es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Bueno, Majul le pregunta, ¿las coimas las pagó? Y Macri dice, por supuesto. Una ternura. Murió hace 15 días. ¿No? Sí. Pero bueno, queremos ver si esto es así, qué pasó, digamos, por qué Mauricio Macri dice estas cuestiones. Y está en línea con nosotros Luis Conde, sí, que él es abogado y fue abogado de Franco Macri. Buen día, Conde. Ari Lijalat, Horacio Berbisky, los saludamos. Buenos días. Yo fui abogado 21 años de Sandra Macri, 5 años de Franco Macri y 25 años de Daniel Leonardo. Uh-huh. ¿Y ¿En qué causa, Conde? Laborales, civiles, pues yo tengo un estudio, ¿no? Uh-huh. Laborales, civiles, el tema de la separación de Sandra, el tema de las causas penales que el señor Valladares le hizo a Sandra Macri. Después no, pero de Franco para Macri. Franco Macri. ¿De Franco qué causas? ¿Cómo? ¿De Franco Macri en qué causas? En un montón de causas. Díganos algunas. Contratos se basaban mayormente en los contratos con el tema de los chinos. Uh-huh. En esa época él había mandado a Nuria a China para que aprenda mandarín y para que trabaje, y él era el asesor senior. Uh-huh. Entonces se trabajaban por distintos temas, por ejemplo el Belgrano Cargas, con subsidio de parte del Estado, ahí estaba Moyano, estaba... Sí, pero usted, ¿qué hacía usted en esa causa? Y lo asesoraba Franco. Yo nunca fui abogado de la empresa, yo siempre fui el abogado personal de Franco Macri. Uh-huh. Y, a ver, ayer el presidente Mauricio Macri dijo que su padre pagó coimas. Yo nunca lo vi eso. Pero primero hay que ver en qué época, de qué época se habla, en qué año se habla. Yo eso no lo vi nunca, yo no pertenecía a SOCMA. Sí tengo que decir que Mauricio Macri manejaba SOCMA. Cuando, después de una discusión que hubo por un negocio que no viene al tema en Estados Unidos, ¿por qué no viene al fracasó, tema? Porque fue un negocio que fracasó y él me enseñó ahí que a veces como ganando se pierde. Y justo estaba en la época de Trump, fue un negocio que Trump se lo rechazó y él se sintió muy mal, Franco. A partir de ahí hubo la separación y él entregó el 20% a cada hijo, a los 5 hijos. Uh-huh. 4 de Blanco Villegas y uno de otra señora. Repartió el 20% de todo lo que era SOCMA. Sí. Para esa época todo, por lo que yo entendía y por lo que yo veía, lo manejaba el señor Mauricio Macri con su CEO que se llama Mafioli. Qué nombre, ¿no? Usted lo dice. Ahora, a ver, porque Macri dijo, el presidente,
Mauricio Macri, Sí. dijo ayer que durante la época del kirchnerismo su papá pagó coimas. Esto que usted está relatando es del año, por lo menos hasta el año 2009, en el cual Mauricio Macri dijo que él se desprendió de sus acciones para hacer lo mismo que su padre, pasársela a sus 3 hijos. Del 2003 al 2009 estuvo el kirchnerismo, por lo tanto en esos 6 años usted dice que lo manejó Mauricio Macri, Socma. Eso lo manejaba todo Mauricio Macri. Sí. Eso todo lo el ideólogo para mí el ideólogo era Mauricio Macri. Las peleas las tenía Mauricio Macri con Franco Macri. Pero el ideólogo Me de qué? acuerdo en la época de las escuchas telefónicas, Franco Macri por su secretaria, Mauricio Macri por medio de su secretaria le manda que escriba una esquela Ujú, donde se hacía responsable Franco de todo eso. ujú. Y Franco se opuso totalmente. Ahora, Luis, le consulto, a ver, usted dice que no sabe si Franco Macri pagó coimas. ¿Sabe si Mauricio Macri pagó coimas? Mire, yo le vuelvo a repetir, yo no estuve nunca en ninguna negociación empresaria. Lo que sí le digo, Ujú, a ver si queda claro, todas las negociaciones, todo pasaba por Mauricio y que en segundo plano por Gianfranco. Pero en primer plano era Mauricio Macri. El ideólogo de todo eso era Mauricio. ¿Por qué? Porque Franco crea Macri Group y Framac, ujú. que no tiene nada que ver con el tema de las coimas ni nada por el estilo. Bien, Luis, muchas gracias por este contacto con el Destape Sí, Radio. pero quedó Sí, claro, ¿no? quedó clarísimo. El que Agradec- quiera entender, que entienda. Gracias. No, porque... Bueno, hablábamos con Luis Bueno. Conde, ex abogado de Franco Macri. Hay un tema que no requiere de testimonios personales. Digamos, Mauricio Macri era el vicepresidente primero de las empresas del grupo y Sí. vicepresidente ejecutivo, y manejó directamente muchos de los negocios del grupo. Ujú. Por ejemplo, el tema de Sebel lo manejó personalmente Mauricio Macri. Ese me parece el elemento más notable de esta actitud del presidente de descargar toda responsabilidad en el padre. Además, de una manera bastante irresponsable, porque si él dice que pagó coimas, tiene que decir cuándo, cómo, de qué manera, cómo le consta. Es muy grave desde un punto de vista... Dejemos de lado el punto de vista personal, familiar, Ujú. que cada uno saque sus conclusiones. A mí me espeluzna una persona que habla así de su padre que murió hace 15 días. Pero bueno, eso entra dentro del rubro de la vida personal. Es útil para saber quién es el presidente de los argentinos, qué clase de persona es muy útil. Sí, claro. Pero desde un punto de vista empresarial, institucional, está probado que Mauricio fue el vicepresidente ejecutivo del grupo durante muchísimos años. Por ejemplo, durante todo el episodio del contrabando de piezas de automóviles al Uruguay, Ujú. que luego se armaban como autos en Uruguay y se importaban a la Argentina, con lo cual se cobraban subsidios a la ida y subsidios a la vuelta, eludiendo el pago de impuestos. Los dos estuvieron procesados, Mauricio y Franco, no solo Franco, y consiguieron zafar con malas artes legales, al punto que en el juicio político a la Corte Suprema en el año 2003, esta fue una de las razones por las cuales se impulsó el juicio político contra 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Ujú. Y se consideró probado, y hubo una destitución de jueces de la Corte Suprema de Justicia. De modo que me parece que este deslinde que hace el presidente, más allá de la opinión personal que merece, que yo he dado la mía,
es falso desde un punto de vista institucional. Claro. Es una mentira más de las tantas que salen de esa boca. Horacio, sobre la entrevista de ayer, ¿te pareció ver a un Macri en pleno uso de sus facultades? Pues yo lo que destacaba más temprano es que ya no solamente se ve una disociación entre su discurso y la realidad, sino dentro mismo de su discurso. Él hablaba del respeto que le infundía su padre, a los 15 minutos decía que sabía que había cometido delitos, hablaba de un respeto inédito por la justicia, y a los 10 minutos se jactaba de pedir el juicio político de un magistrado que está investigando algo incómodo para el gobierno. Me dio la sensación de ver un Macri diferente al de otras entrevistas. No sé qué te pareció a vos. No tuve esa sensación. Me parece que hay una estrategia discursiva que pasa por ese tipo de vaivenes entre las distintas afirmaciones, que termina, digamos, de confundir a la audiencia, y finalmente no sabes bien qué es lo que quiso decir. Me parece que es habitual, ¿no? ¿Le parece que compartimos otro fragmento de la entrevista de ayer de Majul con Macri? En este caso justo lo que preguntaba recién Nico, la parte en que él habla de la justicia y un caso que es uno de los más paradigmáticos de la historia de los Macri, que es el caso Correo Argentino. La justicia tiene tal independencia hoy, el gobierno no participa, yo no participo, no me meto, el tema del correo lo mandé a la auditoría de la Nación, que depende del Congreso Nacional. ¿Qué más quieren que haga? No sé, no hay nada más que puedo hacer. Más transparencia, lo que hago no le puedo dar. ¿Qué cosa? Más transparencia no puede. Yo creo que hay un problema lexicográfico, está hablando de transparencia. Claro. Pero además, en el caso de Correo, por ejemplo, recordemos, la causa penal que se inició cuando publicábamos que Macri le quiso condonar la deuda a su familia, la unificó en ese momento, hubo varias denuncias penales, pero las unificó todas el juez Lijo y el fiscal federal Juan Pedro Soni. Al fiscal que investigaba... A Sony, cuando lo investigaron, lo corrieron a patadas. Claro, lo sacaron de un plumazo al fiscal y pusieron a dedo a Gerardo Policita, que teóricamente iba a estar por un tiempo y después se iba a rotar, y después le prorrogan sistemáticamente a Policita el cargo ahí. A la fiscal Gabriela Boquín le inician sumarios, le hacen cambios raros en su seguridad personal. Bueno, y al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín. Exacto. Sí. Un juez camarista de la ciudad que recibió ese cargo al comienzo del gobierno de Macri, cuando él preparó un dictamen que contradecía las posiciones de Mauricio Macri y del Correo Argentino, le pidieron la renuncia. Y Macri nombró en su lugar a su abogado personal, Bernardo Sarabia Frías. De modo que esta idea de que él no se mete en la justicia, digo, son esas cosas que se afirman contando con la credulidad de un público no informado que escucha esas cosas, pero que no tienen ninguna relación con la realidad.